antes de que comencemos, les voy a poner en una situación de yo quiero que ustedes se imaginen. Piensen en que es esa etapa del mes donde ustedes reciben su sueldo y antes de que puedan disfrutar de ese ingreso y ese sueldo, ya ese dinero se tiene que ir a deudas y no lo logran disfrutar. ¿Cómo se siente? ¿Qué está pasando? Tenemos más deudas de las que podemos pagar y este es el famoso sobreendeudamiento. Sean todos bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada de Tu Bienestar Financiero Podcast junto con Ali Cafi. El día de hoy les traigo una experta en jefa de riesgos y a mi queridísima amiga Miriam Cruz. Bienvenida, Miriam. Gracias, Ali. Gracias por invitarme. Realmente esta oportunidad vamos a hablar y vamos a abordar este tema que considero que es muy, muy importante y que ojalá que a las personas que nos observan y que nos escuchan llegue a esa consciente porque es súper importante. Sí, yo creo que vital, o sea, el tema de las deudas y muchas personas le tienen miedo a esto de las deudas y yo creo que primero hay que hablar del tema de la deuda. La deuda en sí no es mala. No es mala, Ali, o sea, siempre y cuando tenés el control de esas deudas, porque tener el control es como saber cuál es la situación en general. Pero aquí viene un tema vital y algo que le pasa a muchísimos los hondureños y este es el sobreendeudamiento, ¿verdad? O sea, y la misma palabra lo dice, es que ya se nos pasó la deuda, ya estamos por encima de el nivel adecuado. Entonces, cuéntanos un poquitito de tus palabras así sencillas para que nuestra audiencia comprenda qué es ese sobreendeudamiento. Bueno, un sobreendeudamiento se da cuando tus ingresos ya no ajustan para pagar tus deudas, tus gastos fijos. Normalmente las personas que presentan este sobreendeudamiento muchas veces no se dan cuenta y llega un momento que se sienten ahogados porque dicen, hey, estoy recibiendo mi ingreso, pero tengo que pagar en diferentes deudas y ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Porque no encuentro esa salida y se sienten ahogados, que definitivamente es un problema serio. Ali. Sí, y te voy a decir, aquí hay una parte que sí quisiera recalcarla. Vos hablabas de cómo se siente una persona cuando está sobreendeudado. Hay una cosa importante a recalcar de Miriam. O sea, Miriam trabaja en Picosa y es parte de un programa muy lindo. Contanos un poquitito de ese programa y ahí nos vas a contar cómo se siente la gente que llega a donde vos. Con mucho gusto. Bueno, el programa es asesoría financiera para colaboradores. Hoy la empresa, pues, es una organización socialmente responsable que se preocupa por el bienestar, ¿verdad?, de la salud financiera de sus colaboradores. Me preguntabas cómo se siente una persona cuando está en este sobreendeudamiento y es que realmente el sobreendeudamiento te causa mucho estrés. Las llamadas persistentes de que si no puedes pagar, pues te están llamando. La baja productividad te afecta increíblemente en tu desempeño profesional y también te afecta en la calidad de vida de tu familia, ¿verdad? Entonces, eso... Sí, y creo que cabe recalcar que es todo tu entorno. O sea, si tus finanzas no están bien, el resto de todas las dimensiones de tu vida tampoco lo van a estar, como la familiar, tu salud mental. Conocemos personas con ansiedad, con depresión y creo que por eso estos espacios son sumamente necesarios para hablar y crear conciencia, que es lo que nosotros queremos hacer, crear conciencia y educar, porque si sentís que estás en una situación como estas, pues estoy segura que o lo vas a estar escuchando o alguien, si ustedes conocen, le pueden mandar un podcast como esto para que les podamos ayudar. Es importante también saber que aunque estés en un sobreendeudamiento, siempre hay una salida. O sea, las deudas no es que sean malas, ¿verdad? Que lo dijimos al inicio, pero siempre hay una salida, siempre y cuando la persona pues levante la mano y diga, hey,
esto me está pasando a mí, necesito ayuda. Y esté dispuesta a cambiar Y de que raíz, esté que ya vamos a dispuesta. hablar de Así eso, es, ¿verdad? así Y yo es. creo que cuando hablabas de cómo se siente, es una intranquilidad financiera y el hecho que te vas a ir a dormir y no pones tu cabeza en la almohada y no poder dejar de pensar en cómo vas a pagarlas, tus deudas, cómo vas a hacer, que mañana te van a llamar. Ese hecho de que no podás irte a dormir tranquilo, esa intranquilidad financiera realmente... La falta de sueño, Ali, o sea, el estrés que te lleva a que en la noche te acostás y lo primero que es, no dejas de pensar en ese problema, en cómo voy a pagar, cómo voy a solucionar ese problema, que mañana me toca la fecha de pago, de las tarjetas de crédito, del préstamo. Entonces, la falta de sueño afecta increíblemente en la salud mental, psicológica de las personas. Sí, y bueno, aquí nos lleva a decir, bueno, ya sabemos que es un sobreendeudamiento, cómo nos sentimos, ¿verdad? Y ahora yo sí quiero tocar esta parte de cómo sé si alguien ya está sobreendeudado. Ay, bueno, en primer lugar es que no podés pagar tus cuotas mensuales de tus deudas y tampoco puedes cubrir los gastos fijos que tenés, que son fijos, ¿verdad? Agua, luz, teléfono, alimentación, todos esos gastos que los tenemos por default, ¿verdad? En nuestro presupuesto. Y que ya sobrepasas ese indicador que no te da justa para poder pagar esas deudas. ¿Qué porcentaje de sus deudas cubre ese ingreso que vos decís ya está sobreendeudado? Llevamos a un nivel de endeudamiento, que así se llama ese indicador, de un 60% del nivel de endeudamiento. Si pasas de tus ingresos netos, porque hay que ser ingresos netos, ese 60% ya tenés un sobreendeudamiento y ya tenés que tomar acciones. Hablemos de indicadores porque creo que esto es sumamente importante, que la gente que nos está escuchando saque sus números y diga, bueno, ok, ¿cuál es mi nivel de endeudamiento? Nosotros en Finanzas Personales, como coaches, como consejeros, con todos los libros que hemos leído, un nivel normal es un 30%. Ya cuando tenés un 40% es moderado. Arriba de un 50% ya estamos como en problemas. Ahí ya hay problemas. Ya estamos en problemas. Y realmente yo trato de que no sea más del 40%, pero ponete a pensar, o sea, tenemos un crédito hipotecario y ese crédito hipotecario sí, no debería pasarse del 25%. Sí. Y aparte tenemos un crédito de vehículo que eso ya suma un 15%. 15%. Solo ahí de nivel de endeudamiento ya tenemos un 40% de deudas que se van de nuestros ingresos. ¿Y el consumo? O sea, pero ahí queda la otra parte que uno dice, ok, ¿por qué esa persona ya no debería endeudarse más que ese 40% de tus ingresos? Y voy a hacer un poquito la matemática porque aquí tratamos de digerir. Si yo gano, por ejemplo, 10,000 lempiras y yo tengo un 40% de nivel de sobreendeudamiento, es que 4,000 lempiras de esos 10,000 se van destinados a pagar deudas. es correcto. En lo personal, yo no debería decir esto, pero a mí debería ser 40, pero yo a veces les digo, bueno, ok, los dejo pasarse sobre un 50. Hasta un 50. Hasta un 50, o sea que 5,000 de los 10,000 está bien. Pero ¿por qué no permitimos? ¿Por qué no se debería de pasar de eso? Porque tenemos nuestro estilo de vida, tenemos nuestros gastos básicos, nuestros gastos variables, y si nos sobreendeudamos a un 80, un 90, ¿con qué vamos a vivir? Es correcto. Y los gastos fijos, que ese otro 50% son altos. Vivimos en una sociedad que estamos bombardeados día a día de esas ofertas, bueno, somos una sociedad consumista. Sí, realmente. Y vamos a llegar a eso, porque esa es una de las causas del sobreendeudamiento. Sí. Pero fíjate que hay una regla en finanzas personales, que del 100% de tu presupuesto, 50% son gastos básicos. Es correcto. 30 son gastos variables y el 20 debería ir destinado al ahorro. Ahorro, Okay, a un colchoncito. Entonces, ahí ya vamos entrando como consejera financiera, me gusta dar como esos datos básicos para que cada quien agarre su presupuesto y haga la matemática, porque yo estoy segura, Miriam, que llega un montón de gente donde vos, igual como llegan donde mí en mis asesorías, y la verdad la gente no conoce lo que es ese nivel de endeudamiento. Yo le digo, ok, ¿sabe usted? Y realmente la gente no está perdida, o sea, no sabe. Y efectivamente lo que acabas de mencionar, en mi experiencia igual hacemos números. Llega la persona y le digo, bueno, ¿cuánto usted debe? Y me dice aproximadamente, digamos un número, 200,000 lempiras. Un número. Y cuando él se pone a hacer
esa lista de deudas, se sorprende y la cara, Dios mío, no me daba cuenta de que debo tanto. ¿Y por qué debo tanto? O sea, ni se dan cuenta en lo que están gastando, ¿no? Entonces, esa cara de preocupación y de saber de que sumó y ese monto demasiado alto que en ese momento no sabe qué va a hacer. Y está esperando de que nosotras como asesoras le demos ese consejo, ¿verdad? De que salga, claro, que diga, bueno, me vas a dar esa solución a este problema. Sí. ¿Verdad? Entonces hablamos de lo que es el sobreendeudamiento, cómo se siente, cuáles son esos parámetros básicos y motivarlos a cada uno de ustedes que por favor saque su nivel de endeudamiento para saber a dónde estamos parados. Así porque es. Para tomar acción ocupamos saber nuestra situación actual. Así es. Y creo que es sumamente importante, si estamos en una situación como esta, es entender cuáles fueron esas causas que nos llevaron a sobreendeudarnos. Así es. Entonces, si queremos, puedes decir una, yo te digo otra, y al final resumimos. Es correcto. Primero creo, Ali, que la primera es la mala gestión financiera. Exacto. No tener un control. No tenés un control, no llevas ese listadito de deudas, no lo llevas. La otra, pues, ese bombardeo de productos financieros que te llaman y te dicen, te ofrezco este extrafinanciamiento, y ahí hay un punto muy importante que es el autoengaño, ¿verdad? El autoengaño que dicen, me están llamando, me están ofreciendo una tarjeta de crédito, me están ofreciendo un préstamo, un extrafinanciamiento, y porque soy un excelente cliente. Pero antes de tomar esos productos financieros, un alto y ver si podés pagar esa cuota, ¿sí? Pero nos dejamos llevar por esas emociones. Y nos llevamos a llegar por eso, sí, claro. Y yo creo que lo decías, o sea, primero que nada, la mala gestión es la falta de planificación. Cuando no tenemos un plan financiero, no tenemos un rumbo hacia donde nosotros vamos a llegar y realmente no sabemos exactamente ni dónde estamos parados. No hay presupuestos y el presupuesto te dice cuánto, claro, cuál es tu capacidad de pago, cuánto estás endeudado, cuánto pudieras, qué otra deuda pudieras adquirir si en caso la pudieras llegar a adquirir. Otra cosa que yo tengo que hablarles es sobre la ignorancia financiera. O sea, falta de educación. El hecho que no tengamos esta educación, o sea, la falta de educación, la falta de conocimiento, nos lleva a tomar decisiones, ¿verdad? Que no son las adecuadas. Las correctas. Que no son las correctas. También yo quería hablar hablaba sobre el consumismo. O sea, el consumismo definitivamente, hoy en día nos están diciendo que hay que adquirir un montón de cosas que tal vez son totalmente innecesarias, y hay veces también sentimos esa presión social que nos está diciendo que lo tengo que tener o lo necesito, y son cosas que realmente no se necesitan, Ali, ¿verdad? Las razones de endeudamiento, normalmente, la número uno es el estilo de vida, porque estás gastando más de lo que estás ganando, o sea, de tus ingresos. El segundo lugar, la crisis familiar, ¿verdad? Hoy por hoy, o en nuestra sociedad, en el núcleo familiar muchas veces solo uno de los dos pues trabaja, y uno se hace cargo de la carga de las responsabilidades de los gastos fijos. Entonces, esa también es una parte importante. Y cuando hablas de la parte familiar, creo que también tenemos una situación en cuando una de las dos personas también pierde ese empleo, no se está generando ingresos, eso hace a que nos vayamos a sobreendeudar. Sí. Perdón, Ali, y no todos, o sea, la persona que tiene un sobreendeudamiento no es que diga, puchica, ¿por qué me pasó a mí? Le puede pasar a cualquiera, porque también un sobreendeudamiento te puede llevar por una emergencia, ¿verdad? Por cosas que no podés controlar. Eso te puede llevar también a adquirir más endeudamiento pero es una emergencia y tenés que salir. Sí, y eso me lleva también al otro punto. ¿Cuál es otra causa? Y es que cuando nosotros no estamos preparados, o sea, nos falta un plan de ahorro para emergencias, cubrimos emergencias y nos endeudamos, o sea, porque no tenemos ese fondo de emergencia y automáticamente lo que estamos haciendo es que nos endeudamos. Así es. Y otra cosa sumamente importante, aparte de motivarlos que si no tienen un fondo de emergencia que lo hagan, creo que el uso excesivo de la tarjeta de crédito. Y que cuando no hay planificación, o sea, la gente improvisa, vive en ese piloto automático, sentimos esa frustración, pero estamos viviendo de la tarjeta de crédito, estamos aparentando, estamos tentándonos a usar la tarjeta de crédito, y llega un momento en que yo he tenido asesorías en que son
Consolidación de puro consumo de tarjeta de crédito. Para poder sanear un sobreendeudamiento te vas a una consolidación de deuda, pero muchas veces hacemos la consolidación, mejoramos nuestro flujo de efectivo, pero luego volvemos nuevamente a utilizar esas tarjetas y ya volvemos a caer en la misma palabra que es el sobreendeudamiento. Sí, y bueno, yo estoy segura que a vos te ha llegado. Sí, yo tengo claro. muchísimos casos que igual me ha llegado. Yo soy mucho de lectura, de leer y de educarme financieramente. Hay un libro de Dave Ramsey que habla sobre la transformación total de tu dinero, que cuando tenemos deudas, en ese caso, ¿qué hacer? Y sí, la consolidación de deudas es una de las salidas, pero ¿qué pasa? Con la consolidación de deudas, si nosotros solo consolidamos, él dice que él le gusta que solo se haga una vez en tu vida. Porque definitivamente cuando consolidas, detrás de eso tiene que haber un montón de cambios. O sea, cambio de tus hábitos, cambio de mentalidad. Porque si no nos ordenamos y nos ponemos en orden, nos va a volver a suceder esto. Y él lo que dice que no le gusta la consolidación, porque con la consolidación lo que estamos haciendo es que solo estamos tratando el problema por encima, o sea, los síntomas, y no nos hemos ido a la enfermedad. Y ese es un punto importante que has tocado, es identificar la raíz de esas deudas. O sea, tenés que identificar por qué te endeudaste, qué hábitos tenés para poder tomar la decisión, y tenés que ser constante y disciplinado. O sea, una vez que haces eso, Yo siempre digo, verte al espejo y a sincerarte con vos mismo, porque ¿qué te llevó? ¿Cuál fue esa causa que te llevó a estar en este ciclo vicioso de endeudarte y después de manera sobreendeudarte? Y para terminar, creo que deberíamos de terminar con acciones. O sea, ya vimos qué es, cómo me siento, cuáles son los parámetros, platicamos de cuáles son esas causas. Ahora vámonos a la acción. Usted está sobreendeudado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, primero que nada tenés que aceptar de que tenés un problema y que tenés que buscar ayuda, ya sea profesional, una asesoría, porque dos cabezas piensan mejor que una. Entender también de que para todo hay una solución. Hay mecanismos, todas las instituciones financieras lo tenemos, para que puedas salir de ese problema o de ese sobreendeudamiento que te agobia. Sí, entonces me encantó que tú decías, bueno, hay que aceptarlo, y el hecho de aceptarlo es como, ok, ¿cómo sé dónde estoy? Sacan los números, evalúa también tu situación actual para ver dónde estamos. Yo siempre recomiendo a la gente, hagan un listado de deudas, sepan cuánto le deben, a quién le deben, cuánto han pagado, qué tasa de interés tienen, o sea, un listado de deudas completo, porque realmente cuando también llegan a mis asesorías, la gente llega sin haber hecho ese listado, sin saber exactamente cuánto es lo que se debe. Entonces, ese es un ejercicio vital y esencial para empezar a tomar acción. Correcto. Y luego yo digo, bueno, hay que determinar cuál es el método que vamos a usar, cuál es ese plan de pago. Existe el método bola de nieve, el método de avalancha, existe la consolidación, y cuando ya hay un sobreendeudamiento que está fuera de control, es la parte donde llegan a negociar con el banco. Así es, existen mecanismos, ¿verdad?, que tenemos a la disposición para todos, como son los arreglos de pago, los alivios de deuda, que te ayudan a unificar, igual, hacer esos arreglos de pago, y te van a hacer de 5 deudas que tenés, te lo hacen en una sola, y podés tener ese flujo que querés para poder cubrir otras necesidades y ahorrar. O sea, que es lo importante, es guardar ese poquito de ingresos para esas emergencias y ese colchoncito que tenemos que tenerlo fijo. O sea, y que no tenemos la cultura de ese ahorro, pero sí tenemos que buscar ese lugar. Y yo, para cerrar, creo que le agregaría es que tenemos que tomar decisiones, por más difíciles que sean, hay que tomarlas, como que reducción de gastos. O sea, hay unos que van a ser más fáciles que otros, pero esos gastos grandes, ya sea moverte de una casa a un apartamento, vender algo para poder respirar y estar más tranquilo, el hecho de aumentar mis ingresos, o sea, si tengo que trabajar en los fines de semana, horas extras, hay que hacerlo para poder salir más rápido de esas deudas. Y como tú decías, buscar ayuda. Aquí estamos para ayudarles, extendemos nuestras manos, tenemos estos espacios disponibles también para poder ayudarles a ver de que hay una solución, como tú lo decías, que existe esa solución, que al final del túnel siempre sale la luz. Así es, y levantar la mano a tiempo, eso es creo que es lo más importante, y esa aceptación de buscar esa ayuda y poder salir
¿verdad? De ese sobreendeudamiento, de esas deudas. Nada es fácil, porque sí tenés que ser constante, tenés que ser, tener esa disciplina, ¿verdad? Para poder lograr y llegar a esa meta, a ese objetivo importante. Y como dice Dave Ramsey, se requiere sacrificio y mucha disciplina y un cambio de mentalidad y un cambio de hábitos, porque si no hacemos esto desde la raíz, vamos a volver nuevamente a caer en ese sobreendeudamiento que a la mayoría de las personas también les pasa. Así que muchísimas gracias a ti por estar aquí acompañándonos en este día. Si a usted le ha gustado, por favor, este episodio, no deje de comentarnos, no deje de darle follow también. Para nosotros, el hecho que usted nos dé seguir o nos comenta o nos da un rating es sumamente importante. Y le recuerdo, comparta este episodio con las personas que usted sepa que están pasando por un sobreendeudamiento, un desierto financiero. Y finalmente, recuérdense que tenemos la temporada 1, 2 y 3, donde usted se puede seguir educando. Esto no queda aquí y vamos a seguir continuando trayéndole lo mejor de nosotros. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hasta luego.